¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Vamos a hablar hoy día de la ONP y de los retiros que pueden realizar los afiliados y los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones, más conocida como la Oficina de Normalización Previsional, es decir, ONP. Hace 2 semanas atrás hemos hablado de los retiros de las AFPs, que ya tiene una ley aprobada por el Congreso. Dijimos que se ha aprobado que los afiliados van a retirar el 25% de sus aportes con un tope de 12.900 soles. Y ya están dando la información correspondiente a la Superintendencia de Banca y Seguros. Usted puede entrar, pone Google a los navegadores, entra al internet y pone www.consultaretiroafp.pe y ahí le van a dar el cronograma, la fecha que usted tiene que inscribirse para devolverle su dinero. Eso va a servir, obviamente, para poder enfrentar la crisis económica que no solamente tiene el país, sino también tienen las familias del Perú. Es una ayuda. Mientras tanto, dijimos hace 2 semanas atrás, y eso hay que tenerlo en consideración, no hay que perder de vista, que las cuentas siguen perdiendo dinero. Porque en la última ley no se puso que las AFPs debían asumir las pérdidas que tienen en estos momentos las cuentas de los afiliados. Y estamos perdiendo 10%, 15%, 16% todos los días que van pasando. Entonces nos están dando un monto de dinero aprobado por ley, pero por el otro lado se están yendo más dinero, estamos perdiendo más dinero de lo que nos están dando. Ojo, nadie pone atención a eso. Todos estamos contentos que nos den dinero para enfrentar las necesidades que tenemos. Pero nadie está reclamando, oiga señor, ¿y mi dinero que estoy perdiendo? ¿Quién lo asume? Los trabajadores solamente. Los afiliados, los 7 millones de afiliados de las AFPs, que algunos no trabajan y que no aportan, por lo tanto, y sus cuentas no van a subir, van a bajar. Con mayor razón cuando se está haciendo agua su plata. Sobre eso se dijo que se ponga un artículo en la última ley, en el Congreso. AFPs asuman una parte pues, de esas pérdidas. No sean frescos. Pero no, han aprobado una comisión para que se haga una reforma con 150 días de plazo para que hagan las propuestas para reformar la ley de las AFPs. Y durante ese tiempo vamos a seguir perdiendo dinero. Se les está diciendo que es urgente aprobar una ley, aunque sea con 2 líneas. Asuman pérdidas, señores de las AFPs, no hagan perder solamente a los trabajadores. Y no se escucha padre. No hay el eco, no hay la previsión, porque ya están contentos de darle un monto de dinero a los trabajadores que están felices. Claro que sí, ¿quién no va a tener, bueno, la satisfacción de recibir dinero? Pero por el otro lado, se está yendo agua. Se está haciendo agua el dinero de los trabajadores. Y eso hay que decirlo, porque después nos van a decir, no se hizo nada, que por aquí, que por allá, nadie nos previno. Bueno, ahí está la situación y nosotros estamos insistiendo en eso y bueno, se ha perdido 24.000 millones de soles durante todo este tiempo. Así que amigos, bueno, eso se dijo en las AFPs, que es el sistema privado de pensiones, donde los peruanos, los trabajadores, 7 millones y un poco más de trabajadores han puesto su dinero y tienen pensionistas, los que reciben su pensión no pasan de 200.000, ¿ah? Son 7 millones y más de trabajadores afiliados a las AFPs, pero son 100 y tantos mil, 180.000 más o menos los pensionistas, los que reciben pensión de las AFPs. ¿No? Ahora vamos a ver el otro sistema de pensiones que se llama la ONP, que también fue creada en el gobierno fujimorista. Se creó la ONP con el decreto ley. ¿Por qué son decretos leyes? ¿Por qué digo decreto ley? No es ley, porque los decretos leyes se dictan en los gobiernos de facto. Las leyes se dictan en gobiernos democráticos. Y este era un decreto ley, que es el decreto ley 25967. 25967 se creó la Oficina de Normalización Previsional para administrar las pensiones de quienes se habían afiliado al Sistema Nacional de Pensiones
que existía antes que el sistema privado de pensiones. Antes solamente teníamos Sistema Nacional de Pensiones y el Estado regulaba, administraba, invertía la plata de los peruanos para darle su pensión. Luego se creó el sistema privado de pensiones en el gobierno también fujimorista y tenemos las AFPs. Bueno, esta es la ONP creada y no modificada, digamos, no creada, sino modificado, porque antes teníamos una sola institución en el Estado que se hacía cargo de las pensiones y la salud, el Seguro Social. Y el año 94, el fujimorismo dice no, instituciones que manejen la salud y esta ONP que maneje las pensiones de los trabajadores, los que están en el Sistema Nacional de Pensiones. Bueno, se dicta este decreto ley que crea la ONP. Desde esa fecha hay la Oficina de Normalización Previsional. ¿Y a quién paga la ONP? ¿A qué trabajadores? A quienes están afiliados al decreto ley 19990. Muchos ya saben eso. Pero además, la ONP paga, administra la plata de otros trabajadores de otros regímenes, ¿no? Por ejemplo, hay trabajadores mineros de minería, metalúrgica y siderúrgica, regulados por la ley 29741. También la ONP administra su dinero, ve la situación de sus pensiones. O los trabajadores pesqueros, ¿no es cierto?, que también tienen un régimen. O los que están regulados por la ley 18.846, también la ONP administra sus pensiones, y algunos desde la ley 20.530, ¿no? Esa es la... ¿Cuántos afiliados, cuántos trabajadores están en la ONP? Ustedes dirán, capaz es poquito, ¿no? O es mucho, o ¿cuánto es? Tienen afiliados trabajadores 4.633.000. 4.633.000 trabajadores. Las AFPs tienen 7 millones y más. Es decir, un poco más de la mitad de trabajadores que tienen las AFPs tienen la Oficina de Normalización Previsional. Pero de los 4.600.000 trabajadores, solamente están cotizando más de 1 millón. 1.607.000. Es decir, no están aportando todos los meses los 4 millones de trabajadores de la ONP, sino solamente 1.600.000. Y con eso se está manteniendo el Sistema Nacional de Pensiones. El Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, 4 millones de trabajadores afiliados, pero solamente 1.600.000 aporta, porque seguramente que los otros trabajadores han perdido su trabajo. Ya no pueden aportar. Se han quedado sin trabajo. ¿Y cuántos pensionistas tiene la ONP? ¿A cuántas personas les paga su pensión? Con una pensión de 500 soles como mínimo, la pensión mínima de la ONP, y 800 y un poco más como pensión máxima. ¿A cuántos paga pensión la Oficina de Normalización Previsional, es decir, el Sistema Nacional de Pensiones? 546.000 trabajadores, 546.000 pensionistas extrabajadores reciben dinero de la ONP, y las AFPs no pagan ni a la mitad, no pagan ni a la mitad, y tienen 7 millones de afiliados, pero no pagan más de 180.000 trabajadores las AFPs, y estos pagan de la Oficina de Normalización Previsional a más de 500.000 de trabajadores ya cesantes. Y eso hay que, con un fondo menor, con menos plata. La AFP tiene como 150 y tantos mil millones de soles. 154.000, 152.000 millones de soles. ¿Y cuánto tiene con un fondo la ONP? Creo que no pasa de los 30.000. 30.000 millones de soles. 30.000 millones de soles. Es decir, que tiene cerca de una tercera o cuarta parte de dinero que tienen las AFPs. Y pagan más pensionistas que las AFPs. Aquí se paga más de 500.000 trabajadores. Las AFPs pagan, ya, seamos generosos, 200.000. Menos de la mitad de las pensiones que paga la ONP.
esa es la situación de esta oficina, que tiene sus problemas, obviamente, que los trabajadores no pueden vivir pues con 500 soles o 800 soles, los viejitos, y que están pasándole mal también. Pero aquí se paga pensiones de 500 soles como mínimo y 800 como máximo, mientras las AFPs pagan pensiones a no más de 200.000 trabajadores, pero pensiones de ¿cuánto? De 50 soles, 100 soles, 200 soles. O sea, pero es que está funcionando peor, mal de males, es la AFP. Es la AFP. Y ellos también pagan poco, la ONP, pero hay que dar estas cifras para que ustedes tengan completo conocimiento de lo que pasa en el Sistema Nacional de Pensiones. Ahora, muy bien distinguidos amigos, la preocupación de los trabajadores cesantes y trabajadores activos que siguen aportando en la Oficina de Normalización Previsional, que es el Sistema Nacional de Pensiones, es que quieren recibir también una devolución de sus aportes. Queremos recibir dinero, nuestra plata, porque también su plata, porque también se les descuenta el 13% todos los meses de los sueldos y se le da a la ONP para que pueda pagar pensiones. ¿Y cuál es la diferencia acá para entender cómo se puede devolver el dinero de los trabajadores de la ONP? Que la diferencia es la siguiente, que creo que hay que explicarla. En primer lugar, en la AFP, el dinero va a una cuenta individual de cada trabajador. Es como su libreta de ahorros. Cada uno tiene pues su dinerito totalmente aparte, bien identificado, etcétera, 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 su contabilidad, etcétera. Pero en la ONP, el dinero que da es de 1.600.000 que sigue aportando de trabajadores. No se van a cuentas de cada uno de los trabajadores, sino a una cuenta general, a una sola bolsa, a un solo fondo, a una sola libreta. Ahí entra toda la plata. Y consecuentemente no hay cuentas individuales para ver cómo se puede devolver y qué cantidad se va a devolver a cada trabajador, porque tendríamos que hacer pues una cuenta de más de 4 millones de trabajadores. Entonces lo que se puede hacer es sacar un promedio. ¿Cuánto es el promedio de sueldos que se tiene en la ONP? Promedio, ¿no? Hay que ganan más y otros que ganan menos, pero el promedio hemos calculado es 1.352 soles más o menos. Vean lo que ganan los trabajadores en el Perú, que no pasa de 300 dólares. 1.352 soles. Y hay trabajadores pues que obviamente están aportando 10 años, otros 30 años, otros 50 años, y obviamente pues hay que hacer también una diferenciación para ver cuánto se les da a cada uno. No se les va a dar a todos por igual, sino de acuerdo al tiempo y al monto de los aportes. Entonces estamos diciendo, bueno, vamos a ver que los trabajadores tienen una remuneración promedio de 1.352 soles, ¿no? El afiliado que no pase de los 40 años, más o menos tiene ese monto de aportación, ¿no? De 1.352 soles, más o menos el promedio, y los afiliados que pasan de 40 años tienen un poquito más, ¿no? Pasan de 1.352 soles, y por lo tanto tienen mayor dinero. Consecuentemente, un afiliado que tiene hasta 40 años debe tener un fondo de 15.000 y tantos soles cada uno, y el que tiene 64 años, estoy hablando de promedio, no digo que es el mayor fondo que tendría o mayor dinero que tendría aportado en ese fondo común, y el que pasa de 40 años a 64 años tendría unos 40.000 soles más o menos de aporte. Algunos deben tener más y algunos deben tener menos según el sueldo, porque son 13% que tiene que depositarse cada mes. Entonces, haciendo ese cálculo, nosotros hemos dicho que se puede dar sumas poquito menores de los que se ha establecido, digamos, a través de las AFPs, porque ahí va a depender de la cantidad de dinero que tengan para darle su devolución.
Aquí el promedio que se puede hacer es que reciban los trabajadores de 20 a 40 años 1.757 soles como una devolución, y los que tengan de 40 a 65 años podrían recibir 2.636 soles, más o menos haciendo un promedio, haciendo un poco de matemáticas que no les voy a explicar ahora porque les voy a aburrir y además los voy a confundir. ¿Y cuánto de plata se necesitaría? 10.328 millones de soles. 10.000 millones de soles. Si se ha dado a las empresas, esto de Reactiva Perú para que puedan reflotarlas, se han dado bonos a los trabajadores independientes que se quedaron sin trabajo, a los sectores pobres dinero. Yo creo que quienes han aportado también necesitan una devolución de sus aportes. Y la inversión total sería 10.328 soles. Pero con este nivel de devoluciones. Los trabajadores más jóvenes, 1.700 soles, digamos 2.000, y los trabajadores más antiguos, cerca de 2.600 soles, en promedio como un aproximado, porque como digo, cada uno no tiene su platita en su libreta, sino con un fondo común. Con el agregado, distinguidos amigos, que las pensiones en la ONP no se pagan solamente con el dinero de los trabajadores, porque no alcanzaría plata. Se paga también con dinero que entrega el Estado. Es decir, son pensiones subsidiadas. No como en la AFP, que deben pagar con nuestra plata, porque ahí sí, no, tienen nuestra plata cantante y sonante y de ahí pueden salir sobradamente las pensiones. Sino acá no, porque hay más de 500.000 de pensionistas con el dinero que manejan la ONP no podrían pagar a esa cantidad de gente, y en estos momentos, o el 2019, el Estado ha dado 1.200 millones de soles para el pago de pensiones. Parece 500.000 de trabajadores que reciben pensiones de la ONP y los otros regímenes especiales que también reciben, que son un número menor, ¿no? 1.000 pensionistas, el otro régimen 2.000, pero más grande es de la 19.990, que son más de 500.000. Entonces, a pesar de eso, sí hay posibilidad de que el Estado no haga un esfuerzo, sino que devuelva cierta cantidad de dinero a los aportantes de la ONP a efecto de poder darles un trato igualitario, como se ha dado el trato igualitario a los afiliados de la AFP. Algunos dicen, y hay otra propuesta, que no solamente deben darse estas devoluciones a los que siguen aportando o los que tienen ahí, digamos, que quedan registrados como pensionistas y que han cumplido los 20 años, sino dicen a los que no han cumplido 20 años que se les devuelva su dinero, porque si no cumples 20 años de aportación no tienes pensión, que se les devuelva su dinero a efecto de poder reconocerles también el patrimonio, porque su patrimonio es su plata que lo dieron y que no lo pueden perder, porque el patrimonio, según la Constitución, es inalienable, se debe respetar, se debe reconocer, a nadie se le puede confiscar, y en estas cosas pues hay una especie de confiscación. Si no pagas 20 años de aporte, te arruinaste, no tienes pensión. Entonces hay proyectos de ley que se han presentado en el Congreso para efecto de devolverles esos aportes que no llegan a 20 años. Bueno, eso también se debe hacer. Los montos que tiene el Estado para pensiones son menores, pero se puede hacer un esfuerzo. Repito, el Estado ha hecho esfuerzos para otros sectores empresariales. Se ha dicho que el Banco Central de Reserva está prestando dinero a las AFP para pagar la devolución de este 12.900 soles como máximo, que se ha aprobado hace algunos días atrás. Con mayor razón a la gente que no puede, que está en difícil situación porque esta crisis va a seguir. Bueno, hay que hacerle la devolución del dinero que no llegó a cumplir 20 años de aporte y que por lo tanto esa gente no va a tener una pensión. Y hay que hacer ahí una inversión, claro, porque lo que recaba el Estado de impuestos, lo que el Estado consigue de impuestos por una serie de actividades económicas, de la minería, de la agricultura, de exportación, de la siderúrgica, del comercio, de los servicios, es precisamente para que la gente pueda vivir mejor, pero además para que se pueda reconocer el patrimonio que dio y con una expectativa de pensión, pero que no la pudo conseguir porque perdió el trabajo, ya no aportó y por lo tanto se le tiene que devolver. Entonces, ¿es posible? Sí es posible. ¿Qué falta?
Nos falta solamente voluntad política. En el Perú, para gobernar, se necesita solamente voluntad política para resolver los problemas. Algunos no tienen voluntad política, se hacen atrapar, se hacen hipotecar por los grupos económicos para que no resuelvan a favor de la población, que está esperando una serie de soluciones en una serie de materias, no solamente en esto de la ONP que hemos visto. Hay menores recursos, pero sí es posible hacer una devolución de los aportes de la ONP haciendo un promedio, más o menos, un promedio de lo que podría tener cada trabajador y hacerlo viable la devolución de los aportes. Eso se tiene que aprobar también en el Parlamento Nacional y hay también proyectos que se han presentado. Uno de ellos es el que hace un cálculo, una cifra de un parlamentario de Acción Popular, el señor Juan Carlos Oyola, que ha hecho una buena propuesta técnica y que está bien sustentada y que obviamente va más o menos a la receta por lo que hemos explicado. Y es que se puede hacer, claro, pero voluntad política, pues sin voluntad política se tienen que resolver todos los problemas, sobre todo de la gente que tiene ahí su patrimonio y que no está recibiendo todavía la satisfacción de sus necesidades. Así que eso me parece muy bien, pero hay otros temas relacionados a la ONP y al Sistema Nacional de Pensiones. Se ha dictado el decreto de urgencia 015-2019 y establece que todos los que están recibiendo de las instituciones públicas sus pensiones, porque hay pensionistas que reciben de los mismos ministerios donde han trabajado, reciben plata, su pensión. Ahora lo quieren pasar a la ONP y están protestando. Claro, si la ONP tiene problemas económicos, señores, necesita más plata para seguir pagando las pensiones de los trabajadores. 4.600.000, solamente aporta 1.600.000. Y ahora le quieren poner más carga a la ONP para que administre otros sectores. No sean malos, ¿no? Yo creo que el Congreso debía estar viendo estos temitas, está yéndose por algunos lugares, está bien, algunas cosas las está viendo bien, esto de las AFP, por ejemplo, pero otras cosas se le está pasando. Este es un decreto de urgencia que en ese artículo hay que derogarlo, que esos pensionistas sigan recibiendo sus pensiones de sus instituciones, que tienen por lo menos un respiro económico, que reciben plata de ahí para poder cumplir con las pensiones de esos trabajadores que reciben de los ministerios, pero todo se lo quieren pasar a la ONP, ¿no? Y de ahí quieren hacer una jugada maestra. Ya ha hecho un planteamiento un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas que dice, hay que desaparecer la ONP, desaparezcamos la ONP, ha ido a explicar a la Comisión de Economía. Y hacemos una gran FP con 4 pilares, con 4 pisos. 1, para que se pague pensiones a las personas que no tienen ningún tipo de aporte, que son pobres, pensión 65. Para las personas que están aportando poquito y van a recibir subsidio del Estado para que se les pague una pensión. Segundo piso. Para las personas que pagan y que no hay necesidad de subsidiar porque están dando más o menos aporte que les puede asegurar una buena pensión. Tercer piso. Y otro piso más de los más pudientes. Es decir, AFPs, pues. AFPs, es decir, desaparecer la ONP es como privatizar todo el sistema de pensiones al sector privado. Eso ya lo están proponiendo. Y no vaya a ser que en esta comisión que se ha hecho en el Congreso se vaya a cometer tremenda barbaridad, ¿no? Porque ahora por lo menos hay una especie de competencia, más o menos, ¿no? Que tiene un montón de problemas, pero por lo menos la gente tiene la posibilidad de elegir la ONP o las AFPs con los problemas que tienen. En cambio, si eliminamos el Sistema Nacional de Pensiones, que ya lo están proponiendo, y hacemos 4 pilares, dice, una sola entidad donde ahí están las pensiones, vamos a distribuir miseria, vamos a pagar miserias, vamos a administrar miserias, ¿no es cierto? Y de eso no se trata. Se trata que la gente pueda disponer del dinero que dio para recibir una pensión. Por ejemplo, algo que me parece
sumamente importante, que tiene que subsistir, que no se puede derogar, que no puede desaparecer. Esa ley que nosotros aprobamos en 2016. Gente que cumple 65 años se va a la AFP y dice, mi dinero, quiero toda mi plata quiero, me lo llevo, me hago un negocito, me compro un inmueble y de ahí recibo rentas y vivo mejor. Por lo menos hay esa tabla de salvación, se está reconociendo el dinero del trabajador. No como antes, que las AFP se apoderaban del dinero de por vida. En 2016 terminó con eso. Se devuelve todo el dinero. No en época de pandemia, que devuelves un caramelo. No, se lleva toda la plata. Entonces, esa situación yo creo que debe mantenerse dentro del sistema de pensiones privado que son las AFPs, y de la ONP hay que mejorarla, porque ellos también tienen inversiones. Electroperú, con las ganancias que tiene Electroperú de dar la luz en diferentes lugares del país, también entra la plata a este fondo que se llama Fondo Consolidado Previsional o de Pensiones, que se paga las pensiones de la ONP. Eso hay que mejorar, hay que tratar de dar soluciones distintas para que las pensiones sean mucho más dignas. Pero, un poco centrando ahora la situación para la devolución de los aportes de la ONP, ¿se puede hacer la devolución? Sí. ¿Va a costar platita? Sí, va a costar platita, pero es platita de los trabajadores. Y solamente, ¿qué falta? Falta voluntad política. Y nada más. Y que ahí están los proyectos de ley que ojalá el Congreso los pueda revisar, debatir lo más antes posible y dar una solución para devolver cierta cantidad de dinero a los trabajadores del Sistema Nacional de Pensiones para hacer frente a la crisis que estamos viviendo y, como algunos ya han propuesto, aquellos que no cumplan los 20 años también devolverles, ¿no es cierto? Su platita, porque es plata de su propiedad. Yo quiero finalmente, distinguidos amigos, terminado este asunto de la ONP, referirme a los medicamentos. Y creo que los medicamentos es un tema fundamental que se está discutiendo hoy en día y que hay que también decir algunas cosas. Pero hay algunas preguntas muy importantes que me han pasado sobre este tema que hemos hablado de la ONP. Si me sacaron, dice, de la ONP y lo metieron a la AFP sin su autorización, ¿qué hacer? Hay un procedimiento que se ha hecho en la ley. Ahí está la ley, ponen en el Google cómo me puedo salir de una AFP y le sale la solución y le sale la norma. Uno, cuando ha sido sorprendido, les han hecho promesas indebidas, cuando no le convenía pasarse a una AFP porque ya en la ONP le iban a dar una mejor pensión, uno puede hacer un procedimiento para que lo devuelvan a la ONP y salirse de la AFP porque capaz tiene muy poca pensión y no le convenía y lo han metido así con engaños. Entonces la superintendencia va a revisar la ONP y si dice efectivamente este señor lo han perjudicado, se regresa a la ONP. Hay todo un procedimiento y sí se puede hacer. Sí se puede hacer, solamente es cuestión de pedir y decir, señor, a mí me engañaron, yo ya estaba cumpliendo el tiempo de aportaciones en la ONP para que me pagasen y me han sacado y ahora tengo un fondo chiquitito en la AFP y casi toda mi plata tengo en la ONP, tengo que regresar. Y consecuentemente ese procedimiento se lleva a cabo sin ningún problema, porque algunos que se han pasado a la AFP de la ONP tienen que llevarse su plata de la ONP a la AFP. Hay algunos trabajadores que desde que se creó las AFPs se pasaron a las AFPs porque hacían una propaganda, regalaban lapiceros, hacían una serie de cosas. Se pasaron, pero tenían que llevarse su dinerito, hacían un promedio, sacaban más o menos la cuenta y les pasaban su plata de la ONP a la AFP. Pero eso se llama el bono de reconocimiento y algunos no han recibido el bono de reconocimiento hasta la fecha. No les han devuelto porque, bueno, no se está cumpliendo la ley o tienen una serie de dificultades en las pensiones que paga la ONP y tienen que darle su bono de reconocimiento para que ese dinero que aportó a la ONP el trabajador tenga en las AFP porque es su patrimonio. Pero si lo pasaron con años, sí se puede hacer un procedimiento para volver a la ONP si lo metieron indebidamente a la AFP. ¿Qué hacer para que me den mi plata si aporté 20 años y me falta un año de aporte? Uno, puede aportar
Usted puede aportar como trabajador independiente. Le falta un añito. ¿Para qué va usted a pedir que le devuelvan el dinero? Porque le van a devolver una miseria. Aporte, cumpla con el año de aporte y tiene su pensión. La mejor solución. ¿Para qué va a perder 19 años o esperar que le devuelvan los 19 años y va a ser un monto mínimo? En cambio, con la otra solución, usted va a recibir o 500 soles o 800 soles según, digamos, los cálculos que hace la ONP, porque pensión mínima 500, pensión máxima 800 y un poquito más. Dice, fui a no le dieron orientación. Bueno, si no le han dado orientación en la ONP, qué raro, porque a veces hay funcionarios que tienen buena voluntad. Hay que pedir, usted puede entrar al internet, que ahí hay algunas páginas, algunos juristas, algunos especialistas en pensiones, o nos mandan una consultita ahí en el Face o en la página para nosotros ayudarlos un poquito. Nosotros cuando estábamos de parlamentarios teníamos sesiones más o menos mensuales o bimensuales, donde llevamos a todos los pensionistas que tenían problemas en la ONP a una sesión especial en el Congreso. Iban 3 o 4 especialistas de la ONP para poderlos atender y resolver más personalmente o mejor los problemas que tenían, ¿no? Dice, ¿qué pasa con los aportes de menos de 20 años? Se pierden, en estos momentos se pierden. Por eso se han presentado algunas iniciativas para devolverlos esos aportes, que tienen que sacar más o menos un promedio y poderles devolver, ¿no es cierto? Pero se necesita la aprobación de una ley. Así que más o menos eso son las principales o algunas de las preguntas que me han hecho llegar a través de la página. Y ahora, amigos, medicamentos. Ese es un asunto que yo también quisiera explicar y pronunciarme como ex parlamentario y como abogado y profesor universitario. Estoy ya a puertas de comenzar a dictar clases a mis alumnos a través de las aulas virtuales. Pero medicamentos, ¿no? Se está cobrando mucho los medicamentos. La enmarrocaron a una trabajadora en una farmacia que solamente cumpla órdenes. A este extremo se ha llegado. Hay cosas que cuestan 1 sol, estaban vendiendo a 14 soles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la solución que están planteando en el Congreso, he visto varias leyes, incluso de instituciones que tienen que ver con la justicia, es ley de especulación y acaparamiento, y se les mete a la cárcel y se les sanciona penalmente a los que hacen cobro de sumas o sobreprecios en los medicamentos. Yo creo que la solución no va por ahí. Suena bien que hay que meterlo a la cárcel a este desgraciado, ¿no? Inhumano, usurero, etc. Suena bien. Se siente bien la propuesta, pero no es efectiva. Y hemos tenido en el pasado una ley de especulación y acaparamiento. Cuando yo era joven, casi nada servía. Se iban contra los más chiquititos, las tienditas, las bodegas, y ellos los enjuiciaban. En este caso va a ser igual. ¿Ustedes creen que a los dueños de las grandes cadenas de farmacias los van a encarcelar? Le van a echar la culpa a la jefe de la farmacia, a una farmacéutica, o al trabajador, o al administrador, y ellos se van a ir a la cárcel, ¿no es cierto? ¿Y les han solucionado algún problema con eso de las medicinas? ¿Van a cobrar más baratito? No, no. Los grandes empresarios, muchos grandes empresarios, les importa el dinero. Han visto cómo daban plata para algunos grupos políticos corruptos. No les interesa ganar nomás, y es un premio, ¿no? A veces les dan condonación, a veces los eximen de responsabilidad. Es un negocio incumplir la ley en el Perú cuando se trata de asuntos penales, es decir, cuando saben que solamente es proceso penal la solución. Es un negocio. Incumplen la ley, no les interesa el proceso penal, lo importante es ganar plata. Entonces nosotros pensamos que la solución no está por ahí, porque lo meten a la cárcel al pez chico, no al grande, y lo van a colgar y todos van a decir, qué bien, qué maravilla. No es maravilla, no está bien, porque no es la solución para la gente. La gente necesita comprar los medicamentos a precios módicos, no que le roben en el precio y después que lo manden a la cárcel a gente que son administradores e intermediarios en estas cadenas de farmacias. Lo que yo necesito es que el Estado me garantice que cuando yo vaya a una farmacia me cobren precio justo.
precio módico. Ese es el beneficio de la población. ¿Acaso qué beneficio yo recibo si alguien lo cuelga? Ninguno. Los que son dueños de las grandes cadenas de farmacia deben estar felices con esto de la ley de especulación y acaparamiento. Deben estar, como puse un pequeño mensaje en el Twitter, deben estar saltando de una pata. ¿Por qué? Porque no les va a pasar nada. Van a enfrentar el juicio, a veces van a prescribir los juicios que ustedes saben qué tiempo terminan o culminan o duran los juicios. Bueno, la solución nuestra es la que propusimos en el 2018 en el Parlamento Nacional cuando era parlamentario. Y eso se hace en todos los países desarrollados del mundo y algunos países de América también. Y podría decir lo siguiente, que no va, repito, por la sanción penal, por los juicios, sino por la regulación de los precios. ¡Qué horror! ¿Cómo van a regular los precios? Estos son comunistas, estos son socialistas. ¿Qué están diciendo? Control de precios. He visto algunos mensajes por ahí. Oiga, Alemania, Francia, Suiza, Italia, Brasil, Colombia y muchos otros países con economía liberal están regulando precios. ¿Y quién lo propone? ¿La Unión Soviética o la Cuba? No. Lo propone como un mecanismo de una política de Estado a favor de los ciudadanos, la OCDE. Busquen en el Google. Ponen una O, una C, una D y una E. Este organismo de cooperación de desarrollo económico que está ahí, todos los grandes países que tienen economías fuertes, hasta Estados Unidos. Y esa institución o entidad internacional propone que se haga regulación de los precios de las medicinas, que repito, ya se han puesto en práctica en varios países porque tienen organismos dedicados a ver si las medicinas están llegando a precios justos a los ciudadanos. Punto 1. Punto 2. Oiga, ¿hay regulación en el Perú de algo? Pues el mercado, los empresarios, los grandes empresarios ponen los precios y se acabó en todas las cosas. No, señor, hay regulación de precios en el Perú. ¿Saben qué? Hay algunas instituciones que se llaman en el Perú organismos reguladores. El OSINERMIN, el OSIPTEL, OSINERMIN para la luz, OSIPTEL para el teléfono, la SUNAS para el agua. Todos estos organismos reguladores revisan las tarifas para cobrar los servicios de luz, teléfono y agua. Y no pueden cobrar así nomás. Que no sean precios dignos, adecuados, bueno. Pero ¿se regula? Sí, claro. En el Perú. Y las medicinas que son vitales, más necesario, más indispensable que el teléfono. No, dice el libre mercado, ¿cómo va usted a poner precio? ¡Uy, qué locura! Por favor. La gente pues no dice la verdad. Bueno, en otros países y aquí en el Perú, en otras materias, hay organismos reguladores. Repito, la OCDE lo está proponiendo. Y ahí se está fijando precios justos. Se sacan los promedios de precios más altos y más bajos y se pone un promedio. Eso dan hasta las fórmulas, recetas, como se fijan los precios, porque es algo indispensable, vital para la gente. Y de esa manera recibe no solamente para la pandemia, señores, amigos, precios justos en medicinas. ¿Para qué? ¿Para qué se regula precios? Para toda la vida. Para toda la vida. Para que quede como ley, como norma, que no se puede cobrar indebidamente y usureramente porque el Estado está permanentemente controlando. Y ahí sí se incumple, multa económica, porque a los usureros, a los que ganan harta plata y no les importa un comino la vida y la salud peruana, les duele el bolsillo. No les duele el proceso penal, les duele el bolsillo, señores. Nosotros sabemos eso, en la experiencia que tenemos como políticos y como ciudadanos. Así que me parece que la solución que se está dando, pura bulla, puros cohetes,
¿no? Que 6 bancadas han pedido que se discute este jueves la especulación y acaparamiento. ¡Uy, qué maravilla! Van a salir diciendo nuevamente. Pero después los problemas van a seguir. Van a seguir fijando los precios ellos, a precios que les va a dar la gana, y a ver si los enjuician. Vamos a ver cuántos juicios hay y vamos a ver cuánto dura la ley, finalmente. Entonces, fíjense en las soluciones que ya la comunidad internacional ha llevado a cabo y que le ha dado por lo menos un respiro en materia de medicamentos y las tarifas, ¿no es cierto? Porque dicen el Estado no se debe meter. Ah, sí, sí se debe meter. Ahora, o sea, el Estado va a salvar a las FPs, a las empresas. 30.000 millones de soles, para eso sí sirve el Estado. Pero para controlar las cosas que el ciudadano tiene que comprar, no. Así. El lado ancho del embudo para los grandazos y el delgado para los ciudadanos. ¿Qué tales sinvergüenzas los que dicen eso en las redes sociales? Y les ponen like. Porque, bueno, en algunas redes sociales hay puro troll, pues, ¿no? Les aplauden para un lado y los otros trolls del otro lado les aplauden a los que les gustan sus propuestas conforme a lo que piensan. Pero bueno, esta es la propuesta que nosotros hacemos para los medicamentos. Regulación de precios con experiencia internacional, con lo que pasa en el Perú, porque acá también se regula precios de los teléfonos, y como no se va a regular precios de la medicina, y hay países en América Latina que también lo están haciendo. Esa es la mejor solución, la situación económica que le permita al ciudadano que el Estado esté vigilante conforme a su labor de fiscalización, llevar adelante políticas de Estado serias y no parlanchines, bullangueros que recién han entrado en política y que hacen una tira de barbaridades y que van a ver después no son las grandes soluciones, pero también el pueblo tiene memoria corta, es obvio, en política sucede eso y después no se van a acordar. Nosotros no queremos eso para nuestro país, nosotros queremos absolutamente un cambio positivo, que la gente pueda vivir mejor y por eso estamos haciendo esta especie de charlas muy sucintas, muy concretas y nosotros esperamos siempre la consulta y la presencia de todos ustedes. Que Dios los bendiga, muchas gracias por la atención, vamos adelante Perú y siempre en el debate y esperemos que tratar en las próximas sesiones algunos otros temas que tienen que ver con los servicios públicos también, ¿no? Impuestos, algunos cobros y una serie de cosas. La casa del pescador me preguntan, ¿no? La casa del pescador, la caja del pescador. Es un problema bien serio. Hay pescadores que ganan un sol pues, de pensión, reciben un sol. Le dije a un ministro de Economía cuando era congresista, un sol de pensión. Y aprobamos una ley anteriormente para las viudas que ganaban 9 soles de pensión. Los azucareros. Y los hicimos aumentar la pensión con el ministro, no sé qué ministro fue de Economía, que tuvo por lo menos la voluntad y la sensibilidad. Y sacamos un proyecto de ley, lo aprobamos y esas viejitas ya no van a cobrar 9 soles, sino 109 soles. 100 solcitos lo aumentaron, que tampoco se puede vivir, pero aumentaron. Y las viejitas iban todos los días o todos los meses a cobrar esos 9 soles. Imagínense, eran como 3.000, 4.000, 5.000 viejitas viudas. Lo mismo sucede en los pescadores, lo mismo sucede azucareros. Bueno, hay una serie de sectores que hay que resolverlos. Los dineros, hay que recuperar la dignidad, el patrimonio de la gente. Eso son Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Regímenes especiales. Pescadores, los azucareros, mineros también, no ganan bien, pues eso hay que ir resolviéndolo. Pero tendríamos que tocar sector por sector en una sesión especial para cada uno porque tienen normas especiales. Bueno, pero estamos aquí para atender, envíenos sus reclamos también, nosotros los canalizamos, enviamos a los parlamentarios para eso sirven los parlamentarios, para que puedan trasladar a las autoridades los pedidos, los reclamos, las quejas de los ciudadanos y les den la solución. Hemos hecho nosotros eso, teníamos 10.000 atenciones por año en el Congreso Nacional. Gran satisfacción porque a veces a uno lo cogen en la calle, lo paran y dicen, usted me atendió eso y me solucionó esto. Satisfacción espiritual, personal, una maravilla, como un regalo de Dios, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo nos vamos a llevar.
Muchas gracias, amigos. Gracias siempre por su amable atención. Hemos tocado dos temas, ONP y medicamentos, de manera muy sucinta, pero para poder reflexionar y ustedes puedan dar sus opiniones y puedan participar en las recetas que necesita el Perú para seguir adelante. Muy buenas noches y será hasta la próxima oportunidad, la próxima semana, porque vamos a tocar siempre la próxima semana este tipo de eventos. Hasta luego. Que estén bien. Fortaleza. A seguir adelante a pesar de la cuarentena.